Bienvenidos al Libro de Arena. La librería está por cumplir 10 años y es una buena idea comenzar a celebrarlo con la presencia de Quique y Fernando y presentar este libro que estamos muy orgullosos de tener en la colección Toyn, que bueno, con César hace 9 años que venimos. Ya estamos por cumplir el 10º y bueno, es un proyecto que un poco también nació acá en una charla en este lugar. Así que, bueno, le doy paso a Fer, que es el moderador, otra de las piedras fundacionales de Totem junto con Quique. La piedra fundacional. La piedra, bueno. Los dos. Bueno, empezamos. Buenas tardes. Yo quería hacer una introducción rápida sobre Paradox, para ponerlo en contexto pre-Totem, inclusive. Mediados de los 90, por ahí, mediados de los 90 nos juntábamos en un bar y hablábamos de cosas y tratábamos de pensar proyectos. Es una época en la que se estaba hundiendo todo, era como una época medio de sálvese quien pueda, había poco trabajo y siempre estaba dando vueltas la idea de hacer una cooperativa, de hacer un libro, de hacer una revista, de hacer un fanzine. Y con Quique hablábamos mucho de superhéroes, nos conocimos por eso, nos conocimos por los superhéroes, empezamos a hablar de superhéroes, más allá de la historieta, éramos como unos contreras en la historieta argentina, porque hasta hace muy poco tiempo hablar de superhéroes acá estaba mal, los superhéroes eran malos, eran feos, eran tontos, estaban mal dibujados. Y a nosotros no, a nosotros nos encantaban, nos encantan, nos gusta leerlos, nos gusta hacerlos. Y empezamos a charlar y surgió un proyecto, de esos proyectos que naufragan casi porque están destinados para naufragar, que era juntar un montón de gente que no está de acuerdo en nada para hacer un proyecto de superhéroes que nos gustaban más que nada a Quique y a mí. Y lo charlamos un día y a la semana siguiente nos volvimos a juntar, lo charlamos bastante en el aire. A la semana nos volvimos a juntar y Quique cayó con un alto así de papeles, con todo un universo de personajes dibujados. Y empezó a pasar. Y hay un montón de personajes que fui viendo en Quique desde el 96, por ahí, hasta hoy, como apareciendo, que estaban ahí, que estaban en esos papeles. Y Paradox estaba en esos papeles. Y había un montón. Doctor Guagua, que era un guitarrista, Gran Guiñol, que tenía un hacha clavada en la cabeza. Era un universo de personajes bastante centrados en una idea un poco Silver Age de los superhéroes, un poco años 60 norteamericanos. Y ahí estaba Paradox, y Paradox supongo que durmió un montón de años hasta que nos juntamos a hablar de Totem. Quique tenía dos ideas para Totem: una legión de superhéroes en el espacio o Paradox. Y por suerte eligió Paradox. Porque lo bueno de Paradox es que cuando quiere hacer la legión de superhéroes en el espacio, la puede hacer. Paradox es como un contenedor de todo. Como su base es el nonsense, cuando querés ser más serio, más humorístico, más emotivo, incluso más grim and gritty, con la saguita de Ditko y la marca, a donde quieras ir, Paradox o la familia Paradox te lleva. Y siempre que Quique publica una página nueva en Totem, me acuerdo de eso, de cuando nos juntábamos a charlar. Ya llega la edad y empiezo a recordar en mi pasado. Pero me acuerdo de eso, de esa cuestión de creer en algo independientemente de la coyuntura.
hagamos superhéroes cuando nadie quiere hacer superhéroes, hagamos superhéroes cuando no hay manera, hagamos superhéroes de alguna forma, y Paradox ahí, como parpadeando, hasta esto, que fue Totem, donde Paradox, bueno, brilló, lo habrán leído o lo leerán. Bueno, eso, ¿de dónde sale Paradox? Bueno, no sé si están familiarizados ustedes con los nombres los grandes nombres de la historieta de superhéroe norteamericana, pero siempre digo que Paradox es un personaje muy disco. El hecho de la máscara, que no se le ve la cara, esa especie de no identidad que tienen los personajes del disco, de Spider-Man hasta de Question, marcó mucho a este personaje, que era más que nada un diseño. Y después, ante la invitación de Fernando de hacer un sello online para hacer historietas de superhéroes, se me ocurrió que podía ser una buena excusa justamente para despuntar el vicio y empezar a hacer las aventuras de este personaje. ¿Cuándo empezamos con todo? Años y años, no me acuerdo. Sí, un montón. Muchos años. Muchos años. ¿Usted se acuerda cuándo? 2002. Acá hay otro miembro de Totem, Luciano Vecchio. Levante la mano, salude, así lo ven, ahí está. Y charlamos de Totem. Y bueno, Paradox se volvió una costumbre semanal. Todos los miembros de Totem, después el grupo de Totem fue creciendo con Luciano Vecchio, Lía Caballero, Paula Andrade, Patricio Oliver, Teresa Santana, somos unos cuantos. Y a todos lo que nos convocaba era hacer historietas de superhéroes. Y como dijo Fernando, extrañamente, en una época el dibujante argentino promedio descartaba este género como muy yankee, que muy poco tenía que ver con la sensibilidad y el gusto de los lectores argentinos. Y puede ser que algo de eso hubiera entre los dibujantes. Pero extrañamente, bueno, por ese barretín que teníamos Fernando y yo, es que nace Totem. Y bueno, y ver ahora por fin el librito, porque hasta ahora se podía ver solamente en la pantalla. Pero el papel es el papel, no hay nada que hacer. Y estoy muy contento con este libro, estoy muy contento que esté aquí Fernando, la presentación del libro, porque Totem fue su idea. Y ver cómo creció la idea a través del tiempo y convocando gente amiga que uno quiere y admira, me pone muy contento, ¿no? Y que todos ustedes se hayan acercado por esto, también es una fuente de alegría muy grande para mí. Así que bueno, más que eso, no sé, si parece, abrimos la gente, hablamos de superhéroes. Sí, el que quiera decir algo lo dice, charlamos. Quique responde cualquier cosa. Igual hay una cosa curiosa, que es que los dibujantes que decían o que dicen que los superhéroes son ajenos a nuestra realidad o son agentes del colonialismo cultural y esas cuestiones, se pasaron gran parte de su vida dibujando cowboys, haciendo aventuras de piratas en los mares del sur, que son también agentes del colonialismo cultural, como casi todo lo cultural. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Hay algo más allá con los superhéroes? ¿Alguna otra cuestión que no sé si sé cuál es o... No, quizás porque en una época era considerada, y todavía por mucha gente, como un género medio pueril o sí, medio superficial y frívolo, ¿no? Quizás, no sé. Pero bueno, como sabemos que no hay género malo. Cualquier género que uno trate en profundidad puede ofrecer posibilidades inagotables, ¿no? Y creo que en Totem estamos en esa búsqueda y creo que en gran parte se ha generado una cantidad de trabajo, porque ya es mucho trabajo. Si ustedes visitan la página de Totem en internet, hay muchas historias para leer. Y eso es muy lindo, ¿no? El tema de que las historias se van abriendo y van creciendo y se van inundando de personajes y de
las referencias a esos personajes, a los mundos de esos personajes, para mí es muy grato. Porque gran parte del encanto del género de superhéroes para mí es eso, que cada personaje genera su propio universo, sus villanos, sus amigos, sus particularidades, sus debilidades, su pasado, toda como una especie de mitología de entrecasa, pero no por eso menos interesante, ¿no? Y ya para preguntar cosas, porque un poco del libro vamos a hablar, alguien que alguna vez afirmó que la historieta argentina era más que nada en blanco y negro, y que es un maestro del blanco y negro, este estallido de color y de colores, que no es nuevo, que probablemente empezó en Anteojito, o en algunos cuadernos anteriores a que publicaras, con adaptaciones y cosas. ¿Qué pasa con el color? Y porque, bueno, justamente la historieta de superhéroes para mí, creo que para muchos es color. El color de los uniformes, el color de sus emblemas, es muy heráldica la cosa. Y se puede hacer historieta de superhéroes en blanco y negro, pero es como que el estallido de color, por lo menos a mí, quizá es muy subjetivo esta apreciación mía, me remite mucho a las revistas a 4 colores baratos que leí en mi infancia, ¿no? También me cuenta, yo me formé leyendo las Novaro, que eran traducciones en México de las historietas de superhéroes mexicanos. Y si algo caracterizaba esas revistas era el estallido de color. Así que sí, si hablamos de superhéroes, la idea del vamos tiene que ser a color. No soy un buen colorista, soy bastante tosco como colorista, pero acá me permití darme un recreíto y volcar todo eso en Paradox. ¿Qué significa no soy un buen colorista? No tengo formación de colorista. Es más dibujo pintado que algo concebido para el color, ¿no? Una forma más académica o más profunda. Pero bueno, creo que... De todas formas, el color en la historieta fue siempre más diseño y narrativa y construcción de un clima que virtuosismo plástico. Totalmente. Porque totalmente. Igual es un medio gráfico. Exacto. Yo el original no lo estoy viendo, no lo voy a ver en un museo. Exactamente. El efecto funciona. Y justamente, para ilustrar un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Del color, esa cosa del color como diseño. Viendo unas recompilaciones en blanco y negro de Superman, y hablaba de la kriptonita roja y la kriptonita verde, y vos decís, está muy lindo tenerlo todo ese material en blanco y negro, pero yo quiero los colores. Aunque estén fuera de registro, que se salgan de la línea. Especialmente si están fuera de registro y se salen de la línea. Era muy lindo eso. Qué sé yo, ver el detective marciano en blanco y negro. Yo quiero ver la piel verde del detective marciano, esos colores que ya son emblemáticos, ¿no? Sí, o Hulk. Sí, lo que fue. Hulk, blanco rodeado de gente. Blanca. Linterna verde, sí, linterna verde. Y ver blanco y negro no lo mismo. Y además cuando aparece Sinestro y pelea contra Linterna Verde, el blanco, el verde y el amarillo no están. Eso quizás tuvo algo que ver con que la historieta argentina no haya tenido un gran calado con los superhéroes. La historieta argentina, mucha revista en blanco y negro, Sí. producción para Eura, casi todo en blanco y negro. Sí. Y a lo mejor la aventura, el policial, le estaba mejor al blanco y Puede negro ser. que el color. Puede ser. Yo Sí. tengo esa intuición de que acá los superhéroes nunca aprendieron porque no hubo un señor que comprara superhéroes en cantidad. Bueno, pero Sonoman, yo creo que muchos chicos lo saben. Claro, pero con un señor me refiero a un editor o un agente sí, que ponga a todo el mundo a trabajar, que ponga a Infantino como un maestro y no a Frank Robbins, y que pida esa. Me parece que la desconexión quizás tiene que ver con eso. Llegaron masivamente, si se puede hablar de masivo, en los 90, con toda esa sucesión de intenciones de hacer superhéroes. Y con los superhéroes modernos, ¿qué onda? Los de ahora, los de ya. No, hay algunas cosas que me gustan. No se me van a ocurrir. Pero a mí me remite inevitablemente a los grandes íconos tradicionales, ¿no? Del DC o de Marvel.
Sobre todo de los años 60. Sobre todo los años 60 fue cuando lo descubrí. En los años 60 y 70, pues ya los adolescentes bastante lo sentía. Y es un poco lo que la piedra fundamental de todo lo que yo después quise hacer, de una manera u otra. Aún cuando no estuve dibujando superhéroes. Y por eso es doblemente grato Paradox, porque me permitió reencontrarme con esa costumbre semanal de escribir una página que a veces no se puede hacer, no se puede seguir rigurosamente, pero en general, bueno, se fueron juntando unas cuantas páginas a lo largo de estos 7 años. Cuando leo Paradox me da la sensación de que lo estás dibujando, a ver si se entiende, de que lo estás dibujando y lo estás leyendo mientras lo estás dibujando y le estás diciendo: yo cuando era chico tenía ganas de que un personaje vaya a un planeta donde son todos heladeras, o yo tenía ganas de que al villano lo hagan chiquitito y lo obliguen a ir en un tren en miniatura. ¿Eso pasa? ¿Estoy muy errado? No, pasa todo el tiempo. Es decir, ¿sos tu primer lector? Sí. ¿Con todas tus historietas o particularmente con esta? Con todas, pero esta es especial, ¿no? Es especial lo que uno escribe. Yo valoro mucho el trabajo de colaboración con los guionistas, valoro quizá más por encima de esto todavía. Pero cuando uno hace cuando uno es su propio guionista, ilustra sus propios guiones, es como que hay una conexión con alguna obsesión o alguna idea fija que quedó desde chico. Y es como que, en cierta forma, no es que uno recaptura lo que fue de chico, es que seguís siendo ese pibe, está por ahí, y simplemente es sacarlo a pasear de vuelta. Y tratar de pensar también en lo que se dice siempre, hacer una historieta que uno le gustaría ver. Que si uno la ve, la ha hecho por otro, dice, se la banca, está bueno, me gusta. Esa cosa que uno nunca sabe del todo si se logra o no, pero que están en un fondo que sea inconsciente. Antes de Paradox, antes de aquel proyecto que nunca salió, pero que terminó saliendo de otra manera, tuviste tu experiencia ahí con Marvel y DC. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo fue eso? ¿Con Truman, con Dixon, con Cavalieri? Fue muy lindo, pero no era exactamente lo que yo recordaba. En otras épocas, en otro tipo de historias, y está muy bien, porque las sensibilidades se van modificando, los gustos cambian, y no voy a negar que es muy fuerte trabajar con los personajes que de chico a uno lo marcaron tanto. Pero yo me daba cuenta que sí, está bien, ahí yo era un dibujante contratado que disfrutaba porque quería los personajes, pero no era el tipo de historia quizás que yo hubiera querido hacer, que es más en la onda de lo que yo me permitía hacer en Totem. Que era esa cosa más juguetona o fantasiosa de los cómics de la infancia. Lo que yo hablaba antes, la Cristinita Roja, el mundo bizarro, el sastre que hacía los uniformes de los villanos de Flash, esas cosas que son unos conceptos preciosos, ¿no? Bueno, y un poco ese gusto, cuando no eran tan oscuros los superhéroes, cuando no eran tan reales, tan atormentados quizá, y era todo un gran juego, una carecita muy llamativa. Cuando te enteraste que revivían Hawkman, te entusiasmó que te invitaran al proyecto y después no tenían plumas las alas. Un Hawkman con alas de metal, ¿no? Pero bueno, eran los 80, ¿no? Con toda esa onda darky que capeaba eso. Claro,
Sí. Y además era una época en la que mucha gente que no tenía que ver con los superhéroes, que no venía del palo de los superhéroes, desembarcaba a ser superhéroes a su manera, con otra onda. ¿Y qué más? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere Dentro de Paradox hay como un metacomentario sobre todo esto de los contrastes de las épocas. Vimos el primer capítulo de Paradox con el Faisán y el de la señora Paradox que trabaja de dibujante. Eso, pues sí. O sea, esto que estás diciendo ahora también necesitaste ponerlo en obra y está bueno, ¿no? Sí, traté de hacerlo en una forma divertida. Porque Madman primero quiere entretener al lector y no bajar una línea, pero sigue un poquito ahí, sobre todo en la primera aventura de acá, creo que está muy claro lo que se quiere contar. Y qué sé yo, por ejemplo, si a la mayoría de los fanáticos jóvenes de Batman hoy en día no les caben los uniformes de colores. El Batman Zebra, por ejemplo. ¿A quién le gusta el Batman Zebra? El Batman Momia, el Batman King Kong, o sea, hay un montón de cosas muy raras que quizás sí poco tienen que ver con el espíritu más profundo del personaje, original, pero yo rescato mucho esa época y es lo que yo quiero hacer acá. O sea, esa especie de desenfreno de fantasía y bueno, puede haber alguna crítica, alguna cosa meta escondida por ahí, pero fundamentalmente es contar historias desopilantes. Pero sin embargo hay mucho comentario meta en Paradox, que es una historieta que puede leerse. A mí me da la sensación... No, claro, pero me parece un poco antes. Me da la sensación de que cuando el que produce obra viene de haberla leído o entra porque le gusta, ese cambio que hubo entre señores con corbata que podrían haber dibujado cualquier cosa y dibujaron historietas porque era el trabajo que había, a gente que se moría por dibujar historietas, hubo un cambio. Parece que no hay posibilidades de hacer una obra que no sea meta de alguna manera, que uno está hablando de lo que le gusta, de lo que no le gusta, en la vida, obvio, y en la ficción. Está el capítulo de Ditko. El capítulo de Ditko tiene como una especie de negociación entre tu amor por Ditko y cierto repelús por la forma de ser de Ditko. Eso es súper interesante, ¿no? Amar a alguien por su obra, por su inventiva, que al mismo tiempo hay cierta distancia. Es inevitable, pero bueno, traté de ser justo con Ditko, por mi sentimiento con Ditko en ese momento. Y bueno, y separar la obra del autor. Porque con ese criterio, si no... Sobre todo a los que nos gustan los superhéroes. A los que nos gustan los superhéroes, entramos en un padecimiento bastante imposible. Y Bueno, contame vos. No, yo no me dijeron que tenía que hablar de mí. Vamos a hablar de Paradox. No, si podemos hablar horas de Paradox. Pero podemos hablar de Totem. ¿De Totem? ¿Cómo fue la idea de Totem? La idea de Totem me da un poco de vergüenza, por eso le voy a contar rápido. Yo tenía un amigo que siempre decía que iba a hacer historietas y no las hacía. Yo no tenía ni tengo ese problema. Yo hacía las historietas y esta persona siempre estaba hablando de las historietas que iba a hacer. Entonces siempre le decíamos, bueno, pero haz las historietas, hacelas, así las leemos, haz las historietas. Y decía, no, yo necesito una fecha de entrega y un editor que me las pida. Lo cual es un sinsentido, porque nadie nos va a pedir algo que no existe. Yo no puedo decir, ¿cómo me gustaría qué? ¿Cómo me gustaría algo que sé que está ahí? Entonces no iba a pasar. Entonces dije, bueno, hagamos una cosa, inventamos una editorial. Yo invento una editorial, yo soy un editor. Yo invento una editorial, te pido una historieta, te doy una fecha de entrega. Y por supuesto esta persona nunca hizo nada, porque en realidad lo que quería era decir que iba a hacer historietas, no hacerlas, eso estaba claro. Pero nosotros nos juntamos en una pizzería ahí frente a Plaza Irlanda con Quique a charlar, vivíamos muy cerca los dos, y un día le conté, le dije, ¿no ves? Van a hacer una editorial de superhéroes, y Quique me dijo, yo estoy. Qué bueno, dale. Y estuvo, y tardamos un rato en arrancar, estuvimos dando vueltas, pensando, yo no me decidía,
Y se fue armando, no le había puesto tilde a Totem, había que echar todo para atrás, poner un tilde, esas cuestiones. Y sigue sin tener tilde cómics, pero bueno, avanzamos. Totem ya tiene tilde. Y empezó como una especie de partido de tenis cósmico entre Quique y yo, porque además una de las cosas que yo siempre disfruté mucho es que a los dos nos gustan mucho los superhéroes, pero no necesariamente los mismos superhéroes o no de la misma manera. A mí me gustan un montón de superhéroes que Quique detesta, o un montón de autores que a él mucho no le cierran, y en Totem me parece que se empezó a dar esa cosa interesante de ese tono más 60s, a lo mejor en la historieta de Quique, y ese tono un poco más 70s en las mías, mi niño en los 70. Y empezó a crecer un poco a fuerza de ganas, de onda, de pensar cosas. Al principio subíamos muchas páginas porque éramos re guapos y decíamos, esta semana cuatro páginas. Después nos empezamos a dar cuenta de que había que administrar la energía un poco mejor, pero bastante bien. Totem se sostiene y se sostuvo todo este tiempo. Yo tenía, ahora voy a decir algo que a él no le va a gustar, como corresponde en este mundo, yo tenía muchas ganas de que Totem ruede sin mí un poco. Me parecía que eso estaba bueno, que una de las cosas interesantes que tiene Superman es que siguió existiendo sin Siegel y Shuster, no me estoy poniendo en el lugar de Siegel y Shuster, y eso pasó. Totem está ahí, publica, comparte un montón de obra, y quiero pensar que todos los que publicamos en Totem usamos ese lugar como un patio de juegos sin grandes restricciones y con restricciones muy puntuales que tendrían que servir para la libertad. La libertad solo existe cuando hay alguna restricción, si no es la nada misma. Y ahí está Totem, ahí, sí. Empieza Dugong y Manatí, que también estaban en ese alto de papeles de personajes de aquella época. Estaba el Topo, que apareció en Totem. ¿Tenés esos diseños? Me encontré algunos. Bueno, estaban en hojas, en los bocetos de los diseños, estaban en hojas cualquiera. Y encontré unos cuantos, recortadas. Bueno, claro, son 20 años. ¿Preguntas? Si no preguntamos nosotros, que es peor. Te quería preguntar por el color, específicamente qué usaste para hacer los colores. Marcadores, tinta china y lápiz. Fundamentalmente eso. Sí, creo que no hay ninguna cosa más. A veces, pero no, acá creo que no, témpera para hacer un efecto extraño, pero no, nunca. Y liquid paper para hacer algunas cosas. Sí, una cosa muy entre casas. Además le digo lápiz, es un lapicito de colores, no lápices. Muy sofisticado. Lo de la librería de la vuelta. Pero me divierte mucho hacer esto. Y me gustaba mucho eso de pintar como cuando era chico. Eso. Quique, estabas hablando hace un ratito sobre tus trabajos en Marvel y DC, hablaste un poco sobre Hawkworld, como era una obra diametralmente opuesta a lo que vos, a tus intereses, ¿no? Primigenios con respecto a cómics superiores. Y hace poco, acá Santi, acá el amigo Santi, adquirió unos cómics de Marvel de los 90 que dibujaste Fantastic Four de la serie animada, que tienen capaz un tono un poco más afín a lo que no sé si un poco más afín a lo que te gusta. ¿Qué quiero contar por esa experiencia? Porque no los conocía, me mostró él, me dijo, mira aquí que dibujó. Sí, pasó sin pena ni gloria. De hecho se canceló la serie esa pronto, porque estaba a caballo de ese dibujito animado que salía en esa época. Y era verdad, porque me ofreció y yo dije, sí, pero no voy a hacer el estilo animated porque no, si querés que la dibuje como me sale a dibujar a mí, bacanudo. Sí, voy a hacer la tuya. Y fue lindo porque están muy basados en los cómics del
Lee Kirby originales. Claro, la serie animada estaba muy inspirada en eso. Claro, pero eso también era la contra, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene hacerlo de vuelta? Lo que ya está hecho bien por ella, ¿viste? Qué sé, a mí me encantaba dibujar el Puppet Master y sus títeres y cosas, pero era el Puppet Master, el pasado el Puppet Master de Kirby, o sea, ya no. Claro, fue un poco sacarte la gana, capaz. Sí, pero bueno, sacarte la gana. Eso es un poco mi experiencia para trabajar con DC y Marvel. ¿Y con Flash te sentiste un poco más cómodo que con, sí, capaz que con Hawkworld, que es súper... No, pero Hawkworld fue distinto. Claro, bueno, sí. ese. No, y Hawkworld estaba bien. Lo que pasa es que A mí me gusta, a mí me gusta Hawkworld, a mí está bueno, pero eso es una buena historia. Es otra cosa, Claro. nada que ver. Pero... Y Flash sí se acercó más, porque, bueno, Dixon, cuando escribió ese anuario, era pensando hacer algo bien Silver Age, ¿no? Pero con Wally West, no tenía esa barrera. Pero no vale. Pero nadie sabe. Nunca está sin nada más. Y a pedido mío metió a Jay Garney. Y bueno, eso. Con Dixon también hiciste una historieta de Linterna Verde, un anual bastante cerca de tu iconografía, de tu universo visual. Me da la sensación de que con Dixon había una Y él sabía lo que a mí comunicación. me gustaba. A él le gustaba mucho la Silver Age también. Y la historia de Linterna Verde que hicimos tenía mucho que ver con la historia del core, de la hermandad de Linterna Verde, y planetaria, con una raza extraña, un mundo fantástico. Entonces era todo lo que me gusta hacer siempre. Y fue lindo. ¿Cómo fue el proceso de proponer ideas tengo entendido más que nada de ese, proponer proyectos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Ya que interesa el tema. Y bueno, justamente la historia de Clayface que hice fue una propuesta que yo quería dibujar a Clayface. Y le mandé unos dibujos a Archie Goodwin, que yo había preparado, de Batman con Clayface. Y me acuerdo que me llamó Archie Goodwin para preguntarme cuál Clayface era que yo quería hacer. Entonces dice, no, Mark Hagan de los 60, 50, 60. Macanudo, me acuerdo, me charla muy hablando, que yo usaba de Batman, los personajes, de la Silver Age, y así salió. Y lo lindo era eso, que por lo menos en los proyectos que yo tuve, en alguna medida, algunos de ellos eran, dentro de todo, apuntando a lo que yo podía hacer, no sé, más allá digamos, de la tendencia de la época que iba para otro lado. ¿Y lo sentiste como una consagración, como una coronación, esa idea de, bueno, al fin estoy trabajando para ahí, para las majors? ¿Fue un trabajo más? Un trabajo lindo, bien pago, pero ninguna consagración. Más consagración es esto para mí, que haber hecho Batman. ¿Y por qué no siguió? Porque me fui, no, digamos... bueno, a mediados de los 90 hubo una implosión terrible del mercado americano, que fue una catástrofe, que cerraron títulos, echaron editores. Me acuerdo que me llamó el editor de Conan a casa y me dice, ¿qué? Me acaban de decir que agarre mi cajita y me lleven mis cosas del escritorio. Así que me acaban de decir recién. Cerraron títulos a mansalva. Y ante esa situación, qué sé yo, yo aparte sentía que se me estaba perjudicando o no podía trabajar con Eduardo Magitelli con la fluidez que veníamos trabajando en otro momento. Y qué sé yo, bueno, si sale un trabajo de vez en cuando, genial, y si no, más. Y los trabajos que se dieron después fue porque cayeron del cielo, no porque yo lo buscara, fueron parte de un trabajo más. El anuario de Flash. El X-Man con Steve Grant, un par de numeritos de X-Man, cerrando la colección. El Batman de Arkham. Cuando llegaron los numeritos de Hawkman con Jeff Parker en Convergence. Te sigo más tu carrera. Bueno, eso fue porque justamente querían que trabajáramos juntos el dúo de Hawkworld, que el guion escrito por Truman y... Pero este Hawkman tenía plumas. Tenía plumas. Y aparecían las águilas con las máscaras. ¿Preguntas?
¿Conservás, Quique, los ejemplares que te mandó Stan Lee después de aquella conversación? Algunos que otros, sí. Pero muchos con los años los perdí o los habré cambiado. En esa época cambiamos todo, no guardamos nada. Y capaz que cambié algo de Marvel por Superman, no sabía. Domingos Alegres, el Parque Rivadavia, seguro. Sí, Y pero tengo algunos todavía, algunos sí. Tengo un cómic de esa época. Se nombró acá lo que hacías con ese anteojito, y fue lo primero que yo vi tuyo, que después, años después, leyendo otras cosas de, digamos, Scorpio, dije, esto era lo que yo leía y que me encantaba por los dibujos. ¿Te queda material de esa época? ¿Hay algún proyecto? Porque estaría súper bueno poder volver a ver el material ese de los 80 de Con ese anteojito, que tenía un color muy similar a este, y personajes como es Arlequín y otros súper lindos. Sí, puede ser, pasa que me faltan algunos originales y una publicación de estas tendría que ser rescatando el material de las revistas, y a veces las revistas no salían muy bien, bastante mala impresión. Qué sé yo, veremos. Nos reímos porque hace 20 años que el mundo gira a ver si sale, si se Estrella Azul, Cascabel. Pero no hay nada en concreto. No, de hecho, cuando empecé a hablar con Quique, que siempre quisimos tenerlo dentro de la colección, Cascabel era uno de los títulos que queríamos publicar, pero nos topamos con ese problema, que hay que escanear todas las páginas de Anteojito porque hay muchas que faltan y los colores son muy disímiles, de una semana a otra como que varía aparte mucho no la siempre las calidad. pinté yo, y algunas no me gustan como están pintadas. Es más, yo empecé a pintarlas porque digo, Pero eso lo podés rescatar. O sea, mirás los colores, con Photoshop lo podés hacer. Tener una paleta. Lo hicimos con Coco y Cilindrina, que otra cosa, ¿no? Otro color diferente, pero el libro es como que se nota mucho la diferencia entre una página y la otra. Entonces me parece que en los laburos de Quique como que se notaría mucho ese defecto. Lo dibujo de nuevo, hago otra cosa, hagamos otra cosa. Yo me acuerdo hace muchos años que íbamos en un taxi y me dijiste, igual las ideas gastalas todas porque de donde vienen esas vienen más. Yo me lo acuerdo siempre eso, las gasto todas. Está como eso, ¿no? Es decir, bueno, lo que está, hagamos cosas nuevas. sí. Y bueno, por eso cuando me llamó para ver de editar Paradox, que le dije enseguida que sí, lo único que retocamos en Paradox fue los textos, que los pulimos, que sacamos el texto escrito a mano. El libro está tal cual lo envió Quique, no había ninguna posibilidad de que quedara mal impreso. Me quedó precioso. En realidad había muchas posibilidades de que quedaras mal Te iba a impreso. decir, Porque se trabajó un montón. ¿de dónde sacaste esas ideas? Las posibilidades estaban. Claro, Casi son todas. muchas más las posibilidades de que quede mal que quede bien. Yo confío en mi imprentero. Más allá de algunos problemitas. Los Pero imprenteros son así. el tema original, como quedó la impresión, los colores y todo, pienso que le hace honor a Paradox Digital. ¿Alguna pregunta más? No sé si se dijo acá, ¿vas a volver a hacer Dugón y Manatí o son cosas viejas todas? No, nuevo. ¿Ves? Nuevas aventuras, las nuevas aventuras. Bien. Sí, iba a decir el mismo universo, ¿no? Para mí es todo Totem, Dugón Manatí era como un pre-Totem. Y hace rato que tenía ganas de volver a esos personajes, porque los quería mucho también. Y bueno, un tiempito que hice eso. A color. Claro, yo volviendo al tema del color, porque es un tema. ¿Qué onda cuando te coloreaban otros
Vos sos un dibujante que cuando uno ve tus dibujos, lo primero que piensa, si no te conoce, es una persona de blanco y negro. Muchos coloristas cuando vieron tus dibujos pensaron, le gusta que lo pinten todo marrón. Bueno, pero era la época. Y eso pasó. Sí, pero era el 90 eso. Cuando se empezaba a pintar así, no sé por qué usaban de sus colores siempre apagados, qué sé yo. Y qué sé yo, qué sé. Acá está pensado para el color. Y no es un trabajo que a lo mejor de blanco y negro tendría el mismo impacto. Es más, si fuera pensado para blanco y negro, hubiera sido un trabajo totalmente diferente. Y Dubón y Manatí sería en blanco y negro. Salían unos episodios pintados Claro. uno que pintó Pupi Herrera, que estaba muy lindo. Pero ahora sí, lo que pintar yo, si bien Dubón y Manatí son los más a grises, el mundo que ellos se mueve es colorido. Así que vamos a revisar. Y después volveremos seguramente a Paradox porque hay muchas historias para contar. Hay siempre más historias para contar. Sí. Aun cuando a veces parece que no, porque uno tiene sus momentos a lo mejor de bloqueo, lo que fuera. Pero cualquier cosa después te dispara una idea y esa idea otra y se va armando toda una trama interesante. Es más, lo que falta es el tiempo para contar todo eso. A veces, ¿a dónde saco el tiempo? No alcanza. Hay una cosa que dice Grant Morrison, que dice que todas las mañanas se sienta en la oficina a trabajar y se le ocurren ideas para una vida. Y dice, yo sé que mañana va a ser igual. Se me van a ocurrir ideas para una vida completa y voy a tener que estar todo el tiempo eligiendo cuál entre miles. ¿Y cómo se elige? Y a veces un poco casual, medio a la marchanta. De repente tenés una idea que se te ocurrió y te desplaza a otra porque es la última que se te ocurrió. Después una idea vieja vuelve transformada, o sea, es raro el proceso, ¿no? Y así se van acumulando muchas cosas. Y que la mente olvidás a veces. Pucha, que estaba tan bien redondita y ahora no me acuerdo un pico. Y por no anotar las cosas. Pero creo que también si uno, como nosotros, en este trabajo que nos permite estar todo el tiempo maquinando, de tener una gimnasia de pensar cosas nuevas para hacer, y posibilidades nuevas de historias, de personajes y demás. ¿Y qué? Una preguntita. ¿Te ha pasado de, por ejemplo, arrancar una historia, algo que te embaló, y estar, no sé, hacer 10, 15 páginas y golpe por la vida, por ocupaciones tenés que dejarla y quedó ahí y tenés esperando el momento de terminarla? O... Bueno, en Paradox me ha pasado eso a lo mejor de pasar de un régimen semanal riguroso como un relojito por cosas después que van pasando la vida. A veces hay semanas que no podíamos publicar, no podía subir páginas, pero la historia está ahí y trato de terminarla. Y por suerte ya tengo 8 números completos de Paradox. Algunos salieron más fácil, otros no tanto porque la vida se mete en el medio. Pero siempre las puedo reclamar, ¿no? Siempre las puedo. ¿Hay un plan de publicación para el resto de los números? La idea es en diciembre tener el número 2. Todo depende de... Plan quinquenal. Todo depende de... La idea es esa. Depende de qué.